Hablamos de la convocatoria para el Defensor del Pueblo. El Senado, la Asamblea Legislativa ya conoce y tiene los requisitos para poder formalizar estos datos. Para hablar de esto estoy con el presidente del Senado, José Alberto González. Gracias por estar con nosotros. Senador, buenos días. Un placer, como siempre, un gusto estar contigo, con toda la audiencia, un cariño para todos. Muchos cuestionaban por qué fue tan rápida esta convocatoria, sacar los requisitos en la Asamblea. La oposición tuvo muchas observaciones. Bueno, primero, lo de la rapidez tiene que ver con el hecho de que las funciones del actual Defensor del Pueblo fenecen el próximo 13 de mayo. Eso es un hecho, así ha sido designado por 6 años, justamente el 13 de mayo del año 2010, y obviamente al no haber acreditado ante el Senado a los adjuntos, se hubiese generado un vacío, ¿no? Entonces lo que se ha determinado justamente es, para evitar ese vacío, avanzar en el proceso de convocatoria. Queremos ratificar que las funciones del señor Villena fenecen en la fecha que estaba estipulada por la norma. Tras su designación en 2010, 6 años, hacen el 13 de mayo de este año, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero que se ha hecho ayer. Se ha aprobado una resolución mediante la cual se ratifica la fecha del cese del señor Villena, que es, reitero, el 13 de mayo próximo. Asimismo, se ha declarado la vacancia del cargo de defensor a partir del 14 de mayo de este año. Asimismo, en esta misma resolución se aprueba el reglamento y la convocatoria, y se autoriza que la Comisión Mixta de Constitución, que trabaja con senadores y diputados de esas comisiones, empiecen a trabajar justamente en este proceso. ¿Por qué la premura de tener un defensor del pueblo ya anticipadamente, antes de que cesen las funciones, cuando tal vez existen en otras instituciones cargos que están en interinato? Sí, esa ha sido justamente una de las cuestiones que ha planteado la oposición. Incluso la UD la planteó como una condición para poder sentarse a dialogar o a conversar o a acordar algún tipo de reglamento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros superamos ese momento explicándoles que sí, que evidentemente hay una demora en la designación de autoridades en instituciones como la Contraloría, como el Banco Central, yacimientos, etcétera, y que es un tema en el que estamos trabajando. Nosotros ya hemos hablado con el presidente de la Asamblea, con el vicepresidente Álvaro García Linera, y es un tema que está evidentemente pendiente y que queremos priorizarlo, ¿no? Entonces, ese es el compromiso, esa es la tarea, pero en el caso particular del Defensor del Pueblo, no queríamos que se genere una cefalía, porque tal como manda la ley, el señor Villena no podría pasarse de la fecha del 13 de mayo, entonces se hubiera generado un vacío. ¿No será esto porque tuvo duros discursos el Defensor del Pueblo contra el gobierno? Mira, cuando se lo designa en 2010, él creo que no tenía ningún discurso duro contra el gobierno. Y cuando él lo designa, aquí tengo justamente la resolución, que es del 30 de abril, por si acaso, del 2010, en esa oportunidad no había ningún discurso ni nada. Y él sabía, cuando juraba el 13 de mayo, o sea, 13 días después de ser designado, él jura como defensor, y él sabía que su periodo de vigencia en el cargo era de 6 años. Así lo manda la Constitución, así está establecido. Inclusive la Constitución fija que no puede ir a una reelección, ¿no? Así está estipulado. En ninguna circunstancia, ni después de este periodo, ni descansando 2, una persona que es defensor del pueblo una vez no vuelve a hacerlo nunca más, ¿no? Así lo dice la Constitución Política del Estado. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no es cierto? Él ha hecho su trabajo. ¿Y cómo califica en este caso el oficialismo el trabajo hecho por Rolando Villena? Bueno, yo creo que ha habido un punto de quiebre donde él asumió más bien ya una actitud más político-partidaria, digamos, ¿no? Donde ya se manifestaba pues políticamente, cuando digamos entraba en valoraciones subjetivas sobre ciertos episodios, y eso a nosotros nos dejaba la impresión de que era más bien un actor político. Fue un actor político muy importante durante el referendo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros que estamos con la sensibilidad de ver quiénes apoyaban o no la opción del no, evidentemente la figura de Villena fue muy significativa, ¿no? Si bien él no explicitaba, no salía con su polera del no, pero evidentemente fue sin duda uno de los protagonistas, ¿no? Ahora ustedes van a elegir un defensor del pueblo afín al gobierno. Digo esto porque si el defensor del pueblo habla en contra del gobierno, es malo. Si habla a favor del oficialismo... yo no dije que sea malo. Yo no dije en ningún momento que sea malo. Yo dije, él hacía su trabajo. A nosotros nos da la impresión de que mezcló su trabajo con elementos políticos, con un protagonismo partidario político, que creo yo que no es bueno para un defensor. Yo creo que el defensor no debiera entrometerse en temas político-partidarios. Yo creo que el defensor debiera tener una vocación de servicio al pueblo, de servicio a la comunidad y sobre todo de hacer respetar los derechos humanos. Básicamente ese es el propósito de un defensor. No es que sea un actor político, un protagonista o que termine de acá y se vaya de candidato a la presidencia o a dirigir algún partido político. Yo creo que ese no es el sentido. Y fíjate, hay aquí un elemento que es muy importante y quisiera compartirlo contigo, Pablo, y con todos los amigos que nos ven
amigos y amigas, que es un requisito por el cual puedes inhabilitar a una persona. Está dentro de la convocatoria, está dentro del reglamento y se va a hacer respetar esto, ¿no es cierto? Fíjate, este punto dice lo siguiente: como condición para habilitarse, no ser ni haber sido servidor público designado en el cargo de ministra, ministro, viceministra, viceministro, embajadora o embajador, secretaria o secretaria de gobiernos autónomos departamentales, oficial mayor de gobiernos autónomos municipales o cargos equivalentes en los últimos 10 años. ¿Cuándo comienza el gobierno del MAS? Hace 10 años. Es decir, ningún servidor designado por el MAS durante el gobierno del MAS va a poder participar en este proceso. ¿Con eso qué quieren mostrar? ¿Quieren garantizar de que no tendrá la línea política del oficialismo? Con esto se quiere demostrar que existe la vocación de cumplir la Constitución. Cuando te manda que elijas a una persona proba, a una persona formada, que tenga idoneidad, que tenga capacidad, y una probada lucha en defensa de los derechos humanos en nuestro país. Ese es el perfil, a eso estamos apuntando. No es evidente que no se va a tomar en cuenta el título profesional o la capacitación académica de las personas o los posgrados o las especialidades. Eso no es cierto, eso es completamente falso. ¿Se va a valorar aquello? Pero sin duda. Van a ser... Porque ahí estaba la polémica precisamente, si tenía que ser o no con título. Era una de las polémicas, porque se pretendía hacer creer a la gente que no necesitas, más bien al contrario, sería casi como que por tener título quedas fuera de la carrera, y eso es absolutamente falso. Está clarísima la convocatoria, está clarísimo el reglamento, está clara la Constitución, que es la que justamente nos inspira para hacer el reglamento, donde se dice claramente que el tema del título, el tema de la formación académica, el tema de los posgrados, las especialidades, y todo lo que tenga que ver con eso de la vida académica, sin duda va a ser ponderado. Y una persona que tenga un título y que tenga especialidades, que haya hecho posgrados o que haya hecho doctorados en derechos humanos, va a tener una ventaja por encima de quien no los tenga. Lo que sí, obviamente, no hemos podido hacer es violar la Constitución política del Estado, porque en ningún momento la Constitución dice que para el ejercicio del defensor o para la elección del defensor tenga que tener título profesional. Perfecto. No lo dice la Constitución política del Estado y nosotros lo hemos respetado. ¿Hasta cuándo es el plazo para que puedan presentar la documentación? Mira, nosotros ya tenemos colgada en las páginas de la vicepresidencia y de las cámaras la convocatoria. Mañana saldrá en los periódicos a nivel nacional, así que a partir de mañana y hasta el 18 de abril tendrán ciudadanas y ciudadanos, ojalá muchos, ojalá la gente se anime y participe. Muy bien. Va a ser un proceso transparente, abierto, Pablo, no se va a esconder absolutamente nada, y aquí está claro el reglamento. No hay jefes políticos, candidatos tampoco están habilitados para participar en este proceso. Que la gente se acerque con confianza, que definitivamente se va a valorar los méritos. Hasta el 18 de abril sería el plazo para que la gente presente su documentación. Va a haber un plazo de impugnación público, ¿sí? Y también obviamente va a haber la posibilidad de que los medios de comunicación participen durante todo el proceso, desde el primer momento hasta el final. Le agradezco mucho, gracias al presidente del Senado por acompañarnos en esta entrevista. Buen día. Un cariño para todos, muchas gracias. Continuamos con más en la revista y contarles que